Regresamos, estamos conversando con Lilia Oviedo, el embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga. Arzuaga. Como el vino. Arzuaga. Y Roberto Pañán, ¿no? Embajador, sin embargo, o no obstante, nosotros vemos cosas muy positivas desde fuera, como sociedad, como ciudadanos. ¿Qué nosotros vemos? Turismo, vemos cómo el presidente cubano se desplaza con todas las precariedades propias de nuestros países, de nuestros estados y de nuestras sociedades. Vemos cómo habla con la gente. Vemos que hay una legitimidad popular del gobierno, de las autoridades. Observamos además mucha simpatía de todo el mundo, incluyendo el propio pueblo estadounidense, una gran parte de él. Y también observamos que hoy, por ejemplo, hay una información importante del tema del rublo, de la moneda digital. Vemos también las ayudas de Rusia en tema energético. Nosotros quisiéramos conocer de eso. La República Dominicana quisiera entender esa situación. Cuando triunfó la revolución, Fidel le dijo al pueblo: no crea, lea. Y enseñamos a leer y a escribir a todo nuestro pueblo. Después del triunfo, la campaña más grande que hizo la revolución fue la campaña nacional de alfabetización. Entonces, el pueblo cubano, desde esa época, además de acabar con el analfabetismo, se le dio una educación gratuita, que viene del pensamiento de Martí, de ser culto para ser libre. Y surgieron muchas escuelas, desde el nivel de la preprimaria, como dicen ustedes, hasta el nivel de la universidad. En Cuba habían 3 universidades, ahora hay más de 40 universidades. En Cuba, creadas por la revolución, la educación es totalmente gratuita para todos los niveles de enseñanza. Y por lo tanto, la población cubana en general es una población no solamente instruida, sino una población educada, que tiene, como usted decía, los mismos problemas que pueda tener alguna otra sociedad. Porque para nosotros la educación es un derecho, no un privilegio. Y así hicimos con la salud. O sea, el derecho a la vida es el derecho humano más importante que debemos defender. Y en Cuba la salud pública es gratuita. Con una experiencia única cubana que ha triunfado y triunfará en cualquier país que la aplique, que es la salud familiar, el médico de la familia, porque va dirigida a la medicina preventiva. Y eso ha ayudado muchísimo a la salud de nuestro pueblo. Y un pueblo saludable y un pueblo instruido como el de Cuba es capaz, unido, de enfrentar cualquier tipo de dificultad. Y por lo tanto, en Cuba hay un desarrollo, capacidad instalada de desarrollo intelectual, pero también de desarrollo de grandes industrias, grandes instituciones desde el punto de vista de la biotecnología. Nosotros hay un desarrollo biotecnológico en Cuba de primer mundo. Ahí yo creo que usted siga. Sí. Decirlo por decirlo, a mí, digo, por escucharlo, Sí. pudiese ser muy simple. Sí. Sin embargo, eso del tema de la vacuna COVID, Sí. eso del tema Sí. de los laboratorios, del cáncer, pulmón, del cáncer, eso lo escuchamos en sociedades hiperdesarrolladas. Entonces, eso merece una intervención breve suya para explicar eso, porque eso no es común. Bueno, el tema es el siguiente.
al triunfo de la revolución en el año 61, Fidel dijo: Cuba necesariamente, su futuro tiene que ser de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Y por lo tanto, no solamente desde el punto de vista educativo se formaron muchos médicos, muchos científicos, sino también instalaciones de primer mundo. Eso nos ayudó a nosotros a enfrentar 3 problemas. El primer problema que era salvarle la vida a los niños, que por muchas enfermedades curables que existían hasta el triunfo de la revolución, morían muchos niños, y se desarrollaron muchas vacunas para prevenir y proteger a la niñez, que es lo más importante de la revolución cubana, la vida de un niño. Y eso nos llevó a nosotros a crear condiciones para tener un desarrollo científico alto en nuestro país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a nosotros el imperialismo norteamericano nos agredió mucho desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista biológico. Nosotros tuvimos que enfrentar enfermedades contra personas y contra animales y contra plantas. Por ejemplo, tuvimos que enfrentar en el año 81 el dengue hemorrágico, que fue introducido por las agencias de inteligencia norteamericanas, y nos costó la vida de 101 niños. Nosotros aplicaron el moho azul del tabaco al tabaco, que acabó con las plantaciones. Tuvimos que reponernos y defendernos del moho azul del tabaco, la roya de la caña, la peste porcina o fiebre africana, que desaparecieron prácticamente toda la masa porcina de nuestro país, y tuvimos que preparar a nuestro pueblo, a nuestros científicos e instituciones para poder enfrentar todas esas agresiones por parte del imperialismo. Y por lo tanto nosotros hoy tenemos un nivel de desarrollo desde el punto de vista científico tremendo. Ejemplo claro: el imperialismo hizo una jugada en el 2019. A partir del segundo semestre del 2019 incrementó las medidas de bloqueo contra Cuba en el gobierno de Biden, porque pensó que al venir la COVID se iban a morir millones de personas, porque la jugada de ellos es eso, crear una situación interna en el país, ¿no?, que no se sostenga la revolución y que el propio pueblo se ponga en contra de la revolución y derrote el sistema económico y político social del país. Pero no pensó en ese desarrollo científico que tenía nuestro país instalado. Y en menos de un año teníamos 5 candidatos vacunales contra la COVID. Y de ellos 3 vacunas. 3 vacunas de las más efectivas del mundo. Una de ellas, la única a nivel mundial, y la tiene Cuba, que es contra la COVID para niños de 2 a 18 años, porque habían surgido otras vacunas para niños, pero a partir de 11 años, etc. Cuba. Pero no solamente eso, es que teníamos una vacuna que la estábamos estudiando para otro tipo de enfermedad y la utilizamos para prevenir la COVID y que no se murieran muchas personas, que es la hemoglobina tipo T, que levanta el sistema inmunológico de las personas. O sea, y la Husbina, un medicamento que con el paciente grave de la COVID lo salvaba, no le permitía que se muriera. O sea, eso no lo pensaba el gobierno de los Estados Unidos y su agencia de inteligencia, que un pueblo bloqueado, arreciado ese bloqueo, meternos en una lista espuria de países patrocinadores del terrorismo, que decirlo es fácil, pero eso tiene implicaciones financieras. Instituciones internacionales prohíben que haya transacciones comerciales y crédito a nuestro país, y no podemos adquirir con eso ni piezas ni productos necesarios para el desarrollo y para la alimentación de nuestra población. Tenemos un medicamento eficaz contra la úlcera del pie diabético, el Everprospé,
que te cura la úlcera del pie diabético. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en República Dominicana hay como 17.000 pacientes afectados por esa úlcera del pie diabético. Nosotros estamos en disposición de contribuir de mutuo acuerdo y de mutuo beneficio con la República Dominicana, como la tenemos con otros pueblos del mundo, y algo ya tenemos acá en una empresa privada en la lucha contra el pie diabético, el cáncer, contra el cáncer de pulmón. Es decir, hay un desarrollo científico tremendo, hay un polo científico. Biocuba Pharma es un holding que reúne a más de 40 empresas científicas para cualquier tipo de enfermedad. A nosotros no se nos mueren los niños de las enfermedades curables ya. Esa es la revolución, a pesar de la política de bloqueo económico contra nuestro país. Y yo, recordando lo que decía la profesora del origen del bloqueo, a mí me parece que sí, que a la juventud, que el pueblo dominicano siente simpatía por Cuba, que el pueblo dominicano defiende a Cuba, que tenemos una campaña fuerte de solidaridad con Cuba. Eso hay que llevarlo a la juventud también. Porque hoy las redes sociales, como dice nuestro general de ejército Raúl Castro, es como la fábula del Esopo, que sirven para hacer el bien y sirven para hacer el mal. Y la campaña millonaria, mediática, por las redes sociales, lanzada por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, también no es solamente contra Cuba, es para intoxicar sobre la situación real de Cuba al resto de los países, a la opinión pública mundial y sobre todo a la juventud. Entonces el origen del bloqueo nunca se puede olvidar. Como ella dijo, este señor Lester Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, el 6 de abril de 1960, ¿qué dijo en ese memorando, en ese año que lo vinieron a dar a conocer, a desclasificar en el año 91? ¿Qué decía ese señor? Y es el origen verdadero del bloqueo. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno de los Estados Unidos? Además, y la voy a mencionar para no extenderme nada más, además del bloqueo, además de meternos en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, ha adoptado unas 10 medidas también adicionales contra Cuba. Primero, la actualización de la lista de entidades cubanas restringidas. ¿Qué significa eso? Tiene una lista de más de 200 instituciones cubanas que están en la esfera de desarrollo estratégico del país, que tiene que ver con el turismo y que tiene que ver con la producción de alimentos y otras líneas, y están restringidas. No pueden comerciar con nadie, ni puede tener relaciones de negocio con nadie en el mundo, porque el bloqueo no es solamente a Cuba, el bloqueo tiene un carácter extraterritorial, el bloqueo afecta al propio pueblo norteamericano, el bloqueo afecta también a los pueblos del mundo, afecta a República Dominicana. Cuba, por ejemplo, no puede tener aquí una cuenta en dólares para poder comerciar libremente, dos países libres, hermanos, soberanos. Para nosotros tener vacunas. ¿Entiendes? Entonces, increíblemente, no. En segundo lugar, activaron de nuevo la sección del título 3 de la ley Gelberto, que permite hacer demandas a cubanos que fueron propietarios en Cuba antes del 59. Eso quiere decir que los tribunales de Estados Unidos tienen la potestad ilegal, violando el derecho internacional, de llevar a tribunales norteamericanos a aquellos cubanos que digan que el aeropuerto internacional José Martí es de ellos. O que la fábrica
X es de él, ¿entiendes? La suspensión de licencia para transacciones con la empresa que recibe las remesas a Cuba es Western Union. Los cubanos que por las causas que sea decidieron soberanamente vivir en otro país, sobre todo en los Estados Unidos, no tienen la posibilidad de enviar remesas a sus familiares en Cuba. No la tienen, porque no tienen la empresa y pasan muchos trabajos, a veces hasta por terceros países o a mano para poder hacerle llegar la remesa, como la recibe República Dominicana de sus connacionales en los Estados Unidos, y ayuda al Producto Interno Bruto, ayuda al desarrollo económico del país, porque así lo deciden a sus familiares, así lo deciden un intercambio normal. La suspensión del parol humanitario y los procesos de reunificación familiar a quienes fueron admitidos en los Estados Unidos es una violación de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. La suspensión de otorgamiento de visas para intercambios culturales, deportivos, académicos y científicos, etcétera. Eso es normal que exista ese intercambio. No, prohíben al ciudadano norteamericano que vaya de turista a Cuba. Y lo más lindo que ¿entiendes? se lo prohíben en nombre de la democracia. Y se lo prohíben en nombre de la democracia. ¿Cuántos norteamericanos no desean ir a Cuba libremente? Ahora suspendieron también estas categorías de ciudadanos norteamericanos que iban a Cuba. No pueden ahora ir a Cuba por esas medidas adoptadas contra nuestro país. La restricción y suspensión de visas a personas vinculadas a programas de cooperación internacional de Cuba, en particular programas vinculados a la salud. Increíble. Le está negando el derecho a muchos pueblos del mundo a recibir la ayuda médica cubana. Hoy nosotros tenemos brigadas médicas en 56 países del mundo. Y imagínense ustedes, en la época en los tiempos de la COVID, como decía el presidente de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, el señor Roberto Payano, cuando el centro de la COVID se movió de China para Italia, Cuba mandó 2 brigadas médicas a Italia. Italia es uno de los países más ricos del mundo. ¿A cambio de qué? A cambio de que nos dieran nada más que el agradecimiento, porque no le cobramos un centavo. Esas 2 brigadas médicas, el pueblo italiano reconoce que fueron allí a ayudar contra la COVID. Brigadas médicas, ¿de dónde? De Cuba. Cuando triunfó la revolución habían 6.000 médicos, 3.000 médicos se fueron para Estados Unidos, con 3.000 hicimos la red de universidades médicas, de ciencias médicas en Cuba. ¿Quiénes son los que van a la universidad, a ese tipo de universidad? Los hijos de nuestro pueblo, de los campesinos, de los obreros, de los intelectuales. A nadie se le obliga a ir a cumplir una misión internacionalista a ningún país del mundo. Incluso en el 2005, cuando el huracán Katrina en Estados Unidos se decidió hacer el contingente internacional Henry Reef. ¿Quién era Henry Reef? Henry Reef fue un norteamericano que decidió ir a Cuba a luchar por la independencia de nuestra patria contra el colonialismo español, en homenaje a él. ¿Qué dijo el gobierno de los Estados Unidos de entonces? No aceptamos la presencia de una brigada médica cubana aquí en los Estados Unidos, y queríamos ir ahí. Muchas vidas se hubieran salvado en el sur de Estados Unidos. Lo negaron. Nos prohibieron las vacunas contra la COVID, tuvimos que hacerlas, y después que teníamos resuelto el problema de la lucha contra la COVID, ¿qué hicieron? Nos propusieron darnos vacunas cuando ya teníamos resuelto el problema. ¿Qué le dijimos a ellos? Perfecto, nosotros no la necesitamos, vamos a hacer un acuerdo triangular, denle la vacuna a Haití y nosotros ponemos las brigadas nuestras allí en Haití, que se mantienen allí las brigadas nuestras. Nosotros no hemos abandonado a su suerte el pueblo haitiano. Nosotros tenemos una brigada médica allí en Haití. Todavía estamos esperando la respuesta. ¿Entiendes? Todavía estamos esperando la respuesta. ¿Cuántos médicos y personal de la salud han ayudado? En el Caribe, el señor Cherry Rubio hizo un recorrido por el Caribe, llamando a los caribeños a que suspendieran la colaboración médica con Cuba. Recibió una respuesta digna, contundente en el Caribe, porque no solamente la presencia de las brigadas médicas y la salud de esos pueblos hermanos del Caribe, es también los miles y miles de jóvenes
que se formaron en Cuba en la medicina. Desde el año 99 tenemos una escuela internacional de la medicina, que es la ELAN, la Escuela Latinoamericana de la Medicina. Hoy hay más de 82 naciones allí estudiando, jóvenes, y van donde después ellos, igual que los médicos cubanos, a los lugares donde no van otros médicos de esos propios países, porque el derecho humano a salvar vida es un derecho y un principio de la Revolución cubana. Y por último, incluyeron además a Cuba en el decreto que limita el acceso a la inteligencia artificial, a el intercambio con las universidades. O sea, es algo que es inaudito habernos puesto una lista de adversarios extranjeros. Ese pueblo que nunca ha quemado una bandera norteamericana en nuestro territorio, que no ha hecho ningún acto terrorista ni en Estados Unidos ni en el mundo, porque nosotros como principio estamos en contra de todas las formas y actos terroristas cometidos en cualquier lugar por cualquiera de las partes que sea. Sin embargo, en los Estados Unidos ha permitido ese gobierno que vivan personas, ¿entiendes? Como los terroristas Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, los autores intelectuales de la explosión en pleno vuelo de un avión civil de Cubana de Aviación en el 76, que costó la vida a más de 73 personas, de ellos 57 cubanos, y dentro de los 57 el equipo juvenil de esgrima que había ganado todas las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Qué justificación tienen para esa agresividad contra Cuba, contra un pueblo que lo que quiere es la paz, que la defiende, como se proclamó en la segunda cumbre de la CELAC en Cuba, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz? Tenemos que cuidar la paz como una tacita de oro. Lo tenemos que cuidar, que nos quieren traer la guerra, nos quieren traer los conflictos. Y ya con Cuba, ya hay una guerra económica, no es de armas, porque estamos preparados para enfrentarlo, pero es una guerra económica de máxima presión de todo tipo, para que la revolución cubana colapse, para que nuestro pueblo colapse y afecte a nuestra familia. La familia no solamente dentro de Cuba, sino fuera de Cuba. Esa es la realidad. Pero por encima de eso está la decisión. Y lo repito, y no es política, no es que nosotros estemos metiendo miedo a nadie. No, es una decisión firme, una decisión de la mayoría de nuestro pueblo, de que vamos a defender la revolución frente al imperialismo, y bajo la consigna de que Cuba vencerá, porque es un pueblo unido, es un pueblo inteligente, es un pueblo que aprendió a leer y a escribir, es un pueblo que, a pesar de que dicen que es una dictadura, todo esto que yo he explicado, ojalá que todas las dictaduras del mundo adoptaran esas medidas, ¿no?, en sus pueblos, porque es una dictadura por el derecho, es una dictadura por la paz, es una dictadura por la unidad en la diversidad, es una dictadura para salvar vidas, y es una dictadura sobre todo para ayudar a los pueblos del mundo. Si con esos conceptos nos llaman dictadura, entonces somos la dictadura más linda del mundo, porque como dijo Fidel, si las revoluciones tienen muchas flores hermosas, la flor de la solidaridad humana, la flor de sacrificarse por los demás en su patria y aún fuera de su patria, es la flor más hermosa de todo. Y nosotros admitimos cualquier tipo de señalamiento, de crítica y cualquier tema, con usted, con cualquier periodista, sin ningún tipo de problema. Pero nosotros aprendimos desde hace muchos años ser crítico de nuestra propia obra, y lo he dicho por ahí en todas las entrevistas, ¿no? Una enseñanza lapidaria de Fidel, y con esa termino. Si tuviera el privilegio de vivir otra vez mi propia vida, dijo Fidel, muchas cosas las harías diferentes de como las hice hasta hoy. Pero fíjese, muchas cosas las harías diferentes de como las hice hasta hoy. Ese sentido autocrítico de la Revolución Cubana. Pero puedo a la vez asegurarle que toda mi vida lucharía con idéntica pasión y por los mismos objetivos por lo que he luchado hasta hoy. Y hemos luchado y seguiremos luchando por la estrecha hermandad que existe y existirá siempre
entre los heroicos pueblos de Cuba y República Dominicana, porque este heroico pueblo fue capaz de enfrentarse a 4 imperios y a todos los derrotó. Al imperio francés, al imperio español, al imperio inglés y al imperio norteamericano. Y resistieron y vencieron 2 intervenciones norteamericanas aquí, y la segunda, que costó más de 10.000 vidas a este heroico pueblo. ¿Cómo no vamos a ser hermanos si tenemos los mismos sentimientos patrióticos ancestrales que aprendimos de nuestros héroes y mártires de nuestros heroicos pueblos? Es lo que yo quería expresar. Bueno, Lilian. Bueno. Brevemente, Lilian, por el tema del tiempo. Sí, tenemos que el cerco contra la Revolución Cubana continúa. Para solo citar 2 elementos del mismo, tenemos a Marco Rubio, que es un enemigo, como secretario de Estado de los Estados Unidos, y sabemos que como embajadora de la República Dominicana viene una agente de la CIA, porque yo no compro el calificativo de ex agente. Pero así como continúa el cerco, continúa la resistencia y continúa la coherencia y la heroicidad de ese pueblo. Esa es la definición de la esperanza. Bueno, en el caso nuestro, no debo sino que agradecer, mostrar mi gratitud personal, porque tenía mucho tiempo queriendo que este tipo de actividades modestas pero densas se profundicen y que este tipo de lucha se radicalice en forma positiva, ¿no? Y que estas fuerzas sociales, políticas, económicas, internacionales puedan unificarse en un polo para llevar más felicidad a nuestros pueblos. Gracias al embajador de Cuba. Gracias a usted. Gracias, Payano, por tu receptividad, tu amabilidad, tu cortesía y tu sonrisa. Y a ti, la bella e inteligente. Gracias. Lilian Oviedo. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Y gracias por la solidaridad. Muchas gracias. Bien, bye bye.